Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Juan 3, versículo 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios, ¿verdad? Ahora yo les dije que el tema era la sanidad divina. Y entonces, claro, un poco entendido porque la gente está familiarizada con la palabra sanidad de que, estaba tuerto, mira, ya veo, era sordo y ya oigo, estaba mudo y ya hablo. Claro, eso es parte de la sanidad divina. Pero fundamentalmente la salvación de nuestra alma, hermano, es una gran sanidad única en el universo que Dios nos ha concedido a nosotros, su creación, ¿verdad? Hecho a imagen y semejanza. Él nos concedió después que el hombre desobedeció a Dios, violando la palabra de Dios. Ese fue el mayor pecado de Adán. Pero antes de eso, Dios le había prevenido a Adán. Y una vez que comimos de ese árbol, el mar, no hay quien no esté en el mundo entero contaminado. Hasta la generación que viene tiene ese vacilo del veneno de ese árbol de la vida. Y es por eso, como lo decía la semana pasada, la raza humana, los niños son agresivos últimamente. Porque dice Dios, como lo repetimos, el mundo va, ¿verdad?, en los tres niveles. En el nivel espiritual, en el nivel moral, en el nivel físico y un cuarto punto. Y en el nivel ambiental todo va de mal en peor, como lo dice Isaías, porque el poder de las tinieblas lucha, hacen fuerza para que no se logren los propósitos de Dios. Porque el diablo sabe cuáles son nuestras debilidades. Y él sabe dónde tenemos ese llamado en fantasía, el talón de Aquiles. Él sabe que todos los que estamos aquí tenemos una debilidad. Por lo menos él sabe que los domingos muchos nos gusta quedarnos enrollando, sabrosito, me quedé un poquito más. Entonces, ¿qué resulta? Que, quédate allí. Hasta él sopla para que nos durmamos. No, hermano, hoy es el día del Señor y tenemos que estar aquí. Ahora, ¿qué resulta? Hermano, oigan bien esto. Antes de desarrollar muy bien esto, porque yo les dije esta mañana a esos que pasaré y veré la sangre. Eso ha sido una meditación y ha sido toda esta semana comentario con otras personas. Pero resulta que cuando el ángel iba matando con la espada, ¿verdad? Porque era el ángel de Jehová quien se ocupó de dirigir a su ejército, a sus ángeles, que vayan por aquí, elimínenme por aquí, elimínenme por allá, elimínenme esto, maten a esto, maten al otro. ¿A quiénes mató el ángel de Jehová? Todos los primogénitos, no toda la ciudad de Egipto, ¿no? A los primogénitos de los hijos de los padres desobedientes. Y como violaron la palabra de Dios en 10 plagas, en 10 pruebas que Dios le mandó, esto no me quieren hacer caso. El número 10 es una parte de Dios consecutiva y continúa hasta el fin de la historia de este mundo, el número 10. Y por eso es que Dios envió 10 plagas y le habló al hombre que gobernaba el mundo entero, el faraón y sus siervos. No obedecieron, pues Dios les mandó ese castigo. Entonces yo le decía a otra persona, porque parece que adivinan que yo soy pastor por aquí. Entonces me hacen unas preguntas, pero el corazón humano está muy duro. Entonces yo le decía, mira, pero es que lo que vimos allí en Egipto, eso fue una manifestación desde allá al principio para todo el mundo y para que la iglesia aprendamos. El pueblo de Dios aprendió en parte, pero la iglesia supera lo que aprendieron los pasados. Y nosotros, porque nosotros tenemos ya aclarado, como dice el capítulo 3 de la carta a los Efesios, el misterio explicado y detallado y corrido por parte de Dios.
Entonces, ¿qué pasa? Que, hermanos, ninguno de los que estamos aquí y ninguna de las iglesias en Venezuela será afectada por este virus, hermano. Ahora, ¿por qué ustedes se han enterado que hay hermanos que han sido afectados por el coronavirus, por este COVID-19? ¿Por qué? Hay la desobediencia, hay la rebeldía, ¿verdad? Y la falta de fe. Y otros que desafían también, tenemos que ser respetuosos con Satanás y sus ángeles. Otros no se cubren porque es cierto, ¿verdad? Que la sangre de Jesucristo nos limpia, pero por ello no voy a usar el tapabocas, tengo que usarlo. Es de veras, dice Dios que obedezcamos a qué. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que obedezcamos qué. Todas las leyes, porque son inspiradas y puestas por Dios en los hombres que gobiernan el mundo entero. Nos manda, bueno, vamos a usar tapabocas. Eso sí, con los guantes sí yo no estoy de acuerdo porque los guantes recogen demasiada bacteria. Los médicos especialistas han dicho, los guantes recogen demasiada bacteria. Y tocamos aquí, tocamos allá, el autobús, tocamos el dinero, tocamos el otro, y todo se está aglomerando en los guantes, ¿verdad? Cuando saludamos a una persona, le estamos transmitiendo todo, al menos que lavemos los guantes 2 veces al día. Pero yo no uso guantes, pero soy prudente con todo mi prójimo, ¿verdad? Eso sí, con esto sí en todas partes, ¿verdad? Y esta es otra cosa que actualmente nos ha disociado los seres humanos. La sociedad que antiguamente conocíamos nosotros, ya esto no funciona ya, porque esto nos tapa totalmente la visibilidad de rostro a rostro. Y dígame los que tienen lentes oscuros, no se sabe si es fantasma o luz. Pero de todas maneras, yo les he dicho, mira, la sangre de Jesucristo, dice el Señor, mira, a la iglesia no la toca el coronavirus. El verdadero creyente que tiene fe no le toca el coronavirus. El verdadero hogar que vive con la fe no le toca el coronavirus. El verdadero creyente que se pone en las manos de Dios no le toca el coronavirus. Aquí está el hermano que puede dar testimonio. En otra asamblea tienen tan poca fe que violaron la palabra de Dios. Ya separaron la cena del Señor con una sola copa y ahora lo están haciendo con varias copitas. ¿Hay quien ganó allí? ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis? El que lee, el que le agregare a la palabra o el que le quitare a la palabra. Cuando nosotros aquí nos ponemos de acuerdo y dividimos la copa en 100 copas, estamos agregando lo que Dios nos mandó. La palabra de Dios dice en una forma muy enfática y solemne, el que tomare así de aquella copa y bebiere de aquella copa y comiere así de aquel pan, no pruébese a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa, fíjate. No de varios panes y varias copas, nada de eso. Entonces yo no puedo, y nosotros los que dirigimos, a quien el Señor nos ha puesto así, humildemente lo hacemos, no podemos violar la palabra de Dios. No podemos tampoco hacer separación. Mira, 3 aquí, 3 allá y otro por allá tapado. Lo están haciendo en casi todas las asambleas. Aquí tenemos fe en Dios. No nos va a tocar el coronavirus, porque sería desconfiar en el Señor Jesucristo. Sería desconfiar en Dios, el Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Sería desconfiar en la multitud de ángeles que están aquí con la pizarra celestial anotando si pusimos por obra lo que Dios manda o lo que Dios no manda. Sería desconfiar del poder de Dios. Claro, hermano. Y hasta ahora, hermano, fíjate, en un año nos abrazamos, nos besamos, tomamos de la misma copa y eso, ahora al menos que tú tienes el coronavirus escondido y no digas que te... Pero aquí nadie, hermano, aquí nadie. En esta asamblea, ocupémonos nosotros aquí y de los que están aquí. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que confiemos que esa palabra, Éxodo capítulo 12, versículo 13, pasaré y veré la sangre. Cuando Él está aquí, pasaré, esta mañana pasó y vio cuando tomamos el pan y tomamos la copa, ¿verdad? Vi la sangre de mi Hijo que cubrió a todos los que son verdaderamente creyentes hoy aquí en la mañana. Y además, ¿qué pasa? Díganme algunos de ustedes, ¿por qué nuestros niños están siempre preservados? ¿Por qué? Por la promesa de nosotros los creyentes. Dios extiende la bendición del Padre a los hijos.
y no lo traigan con desconfianza. Sus hijos serán benditos en esta asamblea, serán protegidos en esta asamblea, siempre que tengamos fe. Aunque la Escritura dice, el Señor os dijo, no es de todo la fe, no es de todo en el pueblo de Dios la fe. Sí hay familia y hermanos hasta de 100 años que desconfían siempre del Señor. Sí, eso lo dice Dios, porque nosotros los humanos somos malos desde nacimiento. Y una de las formas siempre mantener fe en el Señor es manteniendo ¿qué? La lectura de la palabra. Como dice aquí este versículo, ¿verdad? Nicodemo, al menos que el hombre no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora, esta sanidad, vamos a entrarle lleno ahora. Ya les asomé algo de eso, ¿no? Para que sepan, ¿no? Que siempre cuando se consigan con un contratiempo, dice el Señor, mira, pasará el enemigo por encima con millones y millones de vacilos invisibles, micro cosas de virus y no me tocarán, porque no soy yo, es la sangre que me cubre. Así díganlo, hermano. Ahora aquí dice la sanidad divina. La semana pasada lo vimos, o antepasada vimos, que la sangre de Jesucristo su Hijo limpió nuestra alma de todo pecado. Y eso fue una sanidad, hermano, que ha recibido la iglesia. Porque la iglesia estaba herida ¿con qué? Con el virus de la maldición, hermano. Y como dice Gálatas, capítulo 3, ¿con qué podía el hombre justificarse para con Dios? En ninguna manera, solamente que Cristo llevara nuestra maldición, nuestro pecado, ¿verdad? Nuestras rebeliones, nuestra desobediencia. Y eso lo califica Dios como una gran enfermedad del alma, en el cuerpo. Entonces, ¿qué hizo Él? El único sin pecado, como dice Isaías 53, el Señor Jesucristo. Y vino para quitar el poder del diablo, ¿verdad? Que regaba dudas en toda la raza humana. Y mucha gente está en el infierno por dudar del poder de Dios. Ahora, ¿qué resulta, hermano? Que fíjense, cuando uno clama a Dios, como dice el capítulo 2 de Joel, a todo aquel, y lo repite el capítulo de Romanos, todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Y cuando nosotros invocamos la presencia del Señor Jesucristo, cuando oímos el Evangelio y nos confesamos con Él, vino entonces la sanidad del alma, el poder del alma, ¿verdad? El único, la sangre de Jesucristo nos limpió. Bien, claro, uno hace la mirada hacia hace 2000 años cuando Él dijo en la cruz, consumado es. Oye, qué palabrota, ¿verdad? Los ángeles se humillaron y dieron gloria a Dios cuando oyeron eso. Ahí está, pues, como cantaron los ángeles allá en Lucas 2, ¿verdad? Gloria a Dios ahí en la tierra. De ese entonces nosotros tenemos, oye, sanidad en el alma. Mi alma está redimida. Las almas de todos los que están aquí están redimidas y es un don de sanidad que Dios nos ha concedido. Ahora, ¿qué pasa con el cuerpo donde está el alma? En este cuerpo moran dos espíritus actualmente sin ser salvos, ¿verdad? Espíritu, alma. Pero cuando somos salvos, ¿qué mora entonces? Ya hay lo que yo expliqué en el capítulo 8 el año pasado, que se forma un espíritu, un epitumai. Epitumai significa entonces el cuerpo, el alma, el espíritu del hombre y el Espíritu Santo en nosotros, morando. Y lo repito también hasta la saciedad. Efesios capítulo 3, versículo 1, que dice, desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Solamente los que hemos creído en el Señor Jesucristo somos sellados. Entonces tenemos que 4 componentes. El Espíritu Santo, que es nuestro Dios, que nos cubre. El Espíritu de Dios, que es el consciente, es la ciencia, es la fuente de vida de Dios en nosotros, que nos hace sentir en el alma que Él creó a su imagen y semejanza para colocarla en este cuerpo. Entonces, entonces tenemos cuatro cosas, de las cuales las Escrituras nos los descifra
Y nosotros tenemos que tener conocimiento de eso. Y una vez de eso, que mi alma fue libre por el poder del Señor Jesucristo y me dio su Espíritu Santo, el Espíritu Santo me trae como el Señor Jesucristo le explicaba a Nicodemo en este capítulo 3, ¿verdad? Le decía él, al menos, ¿verdad? Nicodemo, entonces, ¿y cómo puede eso hacerse? Hay una cosita que usted no lo entiende. A ver si, ¿quién me lo dice rápidamente? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Y cómo le contestó el Señor Jesucristo? Eso es bueno que lo descifremos hoy. Es como el viento, fíjate. El viento viene de allá o de acá y trae su sonido. Y no sabes cómo procede y cómo viene. Le puso una ilustración para él como judío, que acostumbraban a hablar en figura, en simbolismo y en parábola. Él como maestro, él entendió un poquito eso. Pero nosotros los que si no leemos, no damos cuenta de eso. Oye, ¿cómo dice acá? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así mismo esta explicación, un epitumai, muchos no lo entienden. ¿Cómo es eso? Que yo tengo el cuerpo, un alma, un espíritu y encima tengo a Dios que es el Espíritu Santo. Muchos no lo entienden. Pero la Escritura nos los explica a nosotros detalladamente. Entonces el Espíritu Santo, cuando nos arrepentimos, ¿verdad?, delante del Señor Jesucristo, nos ayuda. ¿A dónde encontramos más fácil una ilustración en la Escritura para entender eso? En el capítulo 8 de los Hechos, Felipe, dirigido por el Espíritu Santo, le dijo, ven acá, Felipe, después que el ángel lo acompañó al desierto. Y el ángel se lo entregó al Espíritu Santo, a Felipe. El Espíritu Santo le dijo, mira, allégate al eunuco que viene en el carro leyendo la Escritura y no le entiende. Le dijo el Espíritu Santo a Felipe. Felipe fue entonces, le dijo, entiende lo que lee. ¿Cómo entenderé si no hay quien me explique? Entonces Felipe dice que se sentó y le evangelizó a Jesús. Cosa importante que tenemos el deber y el derecho los dirigentes de enseñar a la congregación, y sobre todo cuando ven algún texto o capítulo oscuro, están en el deber de preguntar. Entonces, hermanos, tenemos el deber de explicarle y también tienen el hambre de preguntar. ¿Cómo es esto? Como Nicodemo era el maestro, el doctor de los doctores de Israel, sin embargo no entendían eso del nuevo nacimiento. Y así es bueno entender la palabra en toda la Escritura, sanidad divina, que está dividida en varios escalones. Viene primero de parte de Dios, a través del arrepentimiento viene la salvación. Y eso lo califica en la Escritura Dios, sanidad el alma. Solamente en la sangre de Jesucristo se logra el perdón. Ahora, pero ¿qué pasa? El cuerpo, ahí aquí donde viene lo bueno, el cuerpo está envenenado, ¿no? ¿Por qué está envenenado el cuerpo? Por la maldición y qué más. El pecado y la desobediencia y qué más. ¿No se dan cuenta? Está envenenado el cuerpo, oigan bien. Hermano, el fruto del árbol comió y envenenó al hombre en la sangre. Y lo he repetido yo muchas veces en toda mi vida. Aquí, digamos, cuando me daban la oportunidad de predicar y en la escuela dominical yo le decía, ¿no?, que la Organización Mundial de la Salud ha hecho más de 70,000 estudios que los tienen registrados en las Naciones Unidas, la OEA y todas estas instituciones mundiales. Tienen registrado en sus récords cuántos exámenes le han hecho los hemoterapistas, los especialistas en sangre, y todavía esos componentes que tienen la sangre, con toda la tecnología, no han podido descifrar qué es eso que tiene la sangre allí como componente, ¿verdad? No han podido. ¿Por qué eso? Tiene el árbol. ¿Qué es lo que pasó a nosotros los humanos? Un componente del árbol del mal, de la ciencia, ¿verdad? El día que de él comiere, bueno, y ese es un poder creativo de Dios, el árbol de la ciencia. Ese árbol tenía un veneno que solamente ¿quién lo quita? Por eso es que tenemos que hablar en la Escritura sanidad divina, ¿verdad? Entonces el único que pudo quitar
así como el pecado lo quitó, la maldición la quitó y todo término de condenación, la salvación en el alma, ya no, somos libres, el alma ya es libre y ya nos podemos comunicar con el Padre, ya nos podemos comunicar con el Hijo, ya nos podemos comunicar con el Espíritu Santo. Ya los ángeles saben que somos de Dios y santos a su servicio. El alma es el alma, pero ahora el cuerpo está lleno de toda inmundicia. Claro, entre tantas cosas, yo siempre repito aquí, carta a los Gálatas, capítulo 5, del 18 al 22, 17 palabras horripilantes, horrendas, destructivas, que Dios coloca allí, para que nadie se justifique delante de Dios, la obra de la carne. Entonces, este cuerpo, cada día, lo repitió el Señor Jesucristo, lo repitió Pablo y Pedro, el mundo va, el ser humano, los hechos, los dichos, las acciones de nosotros, los seres humanos, van cada día degradando más y más. Y es por ello que Dios en su misericordia, como lo trataba de decir la semana pasada, aminoró la vida del hombre en la tierra. Porque si antes un hombre malo podía vivir 800 años, 900 años, oye, si actualmente como está el mundo al estilo de Rambo, oye, un hombre malo, al estilo de Rambo, ¿verdad? Como en esa película, oye, viviendo 800 años, haciendo mal en este mundo, oye, mal, mira, no, Dios es misericordioso, suspendió Dios esa vida longeva, se la cortó Dios, y lo dice la Escritura, que la vida del hombre son 70 o 80 lo máximo, y de allí de 80 son dolores, hermanos, lamentos, hermanos, pobres mujeres que nos tienen que buscar todas las mañanas las pantuflas, lavarnos la cara, hermanos, llevarnos por aquí y por allá y nos llevan a la misa, pobres mujeres, después que pasamos los 80 años, hermano, pobrecitas, hermano, no, ¿verdad? Y yo las considero, que Dios las bendiga a todos. Entonces, ¿qué pasa? En la vida del hombre, ¿verdad? Y hay regiones que ya los hombres no llegan, sino hay partes de la India, oigan bien, hay partes de la India, un país tan grande que son como 1.500 millones, está más o menos en la India, ¿verdad? Hay regiones que los hombres y las mujeres no llegan más de 42 a 45 años de vida, oigan bien, de vida, por su forma de alimentación y su hábitat en esa región, y por muchas contaminaciones. Y que la idolatría, hermano, es tan grande en la India, por no decir África, y otros países, que Dios ha minorado y ha recortado allí la vida de los seres de la India, hermano. No llega, mucha gente en muchas regiones no llegan a los 50 años, de 45 a 50, no llegan. Estudian para que sean más lumbreras en sus vidas. Entonces, ¿qué resulta? Que viendo esto es misericordia de Dios, hasta que llegue el momento que Dios nos arrebate y este mundo sea, pues, cumpla los requisitos que Dios manda en la santa y bendita Escritura de la gran tribulación, donde Dios va a terminar todos estos problemas que tenemos actualmente. Pero viene ahora la sanidad del cuerpo. ¿Cómo se entiende eso, la sanidad del cuerpo? ¿Cómo logramos nosotros los creyentes que estamos aquí? Justificados pues por la fe. Todo lo que es de fe es, todo lo que no es de fe es pecado. Todo aquello, Romano dice la palabra de todo lo que no es de fe. Ahora, el creyente que tiene fe en la obra de Dios, en la obra del Señor Jesucristo, en la venida del Espíritu Santo, la inauguración de la iglesia, la inspiración de las Escrituras, el mandamiento del Señor Jesucristo, escudriñar las Escrituras, porque en ellas aparece que tenéis. Entonces, una vez el creyente, como se lo dice el Señor Jesucristo aquí a Nicodemo, mira, a Nicodemo, escudriña las Escrituras, porque tú eres el maestro. Entonces, como creyentes, hermanos, empezamos con eso justificado, pues por la fe tenemos, y sin fe es imposible. Si no tenemos fe, no le agradamos a Dios. Ahora, cuando venimos en primer lugar
¿verdad? Y confesamos nuestros pecados, que si confesares tus pecados, ¿ah? Entonces somos libres, hermano, de toda condenación, justificados por la fe. Pero, oye, cuando venimos por primera vez y nos postramos al Señor Jesucristo en privado o en público, el Señor dice, hijo, tus pecados. Pero cuando lo levantemos, oye, pero el mismo cuerpo arrugado y feo, y eso, ¿y cómo es eso? Pues, ¿dónde está? Ajá, ¿qué más faltaría allí? Ahora viene lo que se llama la regeneración. El Señor Jesucristo nos dice, hijo, por tu fe yo te he justificado. Ahora está en ti un proceso, en la Escritura lo dice él, ¿verdad? Regenerativo. Viene ahora una regeneración en la vida tuya. ¿Y cómo vas a aprender eso? Bueno, ve a la iglesia. Pues por ello que Dios estableció, edificaré. Y la iglesia en el mundo entero, que son millones de pequeñas asambleas, Dios tiene sus directores, su Espíritu Santo, para instruir a las ovejas del Señor. Que no entiendo la regeneración. Bueno, ve allá, como le dijo el Espíritu Santo a Pedro, ve allá y se te dirá lo que debes de hacer. Y Pablo aprendió eso en la asamblea. Y fue un santo quien enseñó a Pablo. Ahora, ¿qué pasó? Cuando uno viene y es justificado, por la fe, viene entonces el proceso de segundo lugar, en la regeneración. Y la regeneración viene uno poco a poco, como le dice aquí otra vez al Señor, a este gran sabio, al menos que no nazca de nuevo. Eso es nacer de nuevo, es que lo llevó. Mira, tienes que empezar de chiquitico, con pañales, con escalpín, con teterito, es decir, aprendiendo palabritas pequeñas, cositas en la Escritura, y así es como va aumentando la ¿qué? Porque la fe es graduar. La fe en la Escritura y para la vida del creyente es graduar. Que va subiendo, porque a medida que uno va creyendo a los dichos de Dios, uno aprende más. Es por ello que encontramos repetidamente en la Escritura, crecer en la gracia del Señor Jesucristo. Y a medida que uno va aprendiendo en la congregación, oyendo las Escrituras o leyendo las Escrituras privadamente, públicamente, y oyendo las exposiciones, tomando eso, apropiándolas, practicándolas, uno va entonces, regenerando. Ahora la palabra regenerar, fíjate, hay los electricistas, pero ¿qué es un inducido? ¿Cómo es el inducido? La licuadora de tu casa, tú lo ves cuando tú la prendes, eso tiene adentro lo que se llama como un dinamo, como un inducido. Eso es una cantidad de cablecitos doraditos que es el que recibe la corriente. Pero llega el momento que se quema, pero él es el que recibe la corriente y la distribuye por todos esos pequeñitos componentes para llegarte al vaso, al enchufe y llega el momento que él se quema y necesita una renovación de ¿qué? Cables nuevos. No es que tú vayas a botar la licuadora. Entonces, si se te quema eso, la licuadora, no la botes. Ve allá donde la Oster, si es la Oster o la otra, ¿no? Y te compras el inducido y vas a donde el mecánico y te ponen un inducido nuevo. Ahora, ¿qué pasa? Eso es una pequeña cosa que ustedes las damas de casa saben, ¿verdad? Y entonces ¿qué resulta? Que ese inducido cuando se quema se necesita una regeneración. Regenerar de quemado ¿a qué? A nuevo. Eso hace el Espíritu Santo con nuestro cuerpo que está envenenado, ¿verdad? Está marchitado. Está, como dice Isaías capítulo 1, que somos una llaga, hasta de pura llaga delante de Dios. Entonces la única forma que cuando somos justificados por la fe y venimos, nos estamos regenerando delante de Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos va cada día capacitando y nos va llenando, ¿verdad? Y allí el cuerpo va recibiendo ¿qué se necesita? Fuerza, crecimiento en la gracia y conocimiento de la Santísima Trinidad que está con nosotros. Y eso nos hace hermanas y hermanos que fuertes. Y son los que Pedro llama como figura piedras vivas formando un templo. Es decir, cada miembro que estamos aquí somos instrumentos del Espíritu Santo para formar un ¿qué? Un templo
como dice Primera de Corintios capítulo 3, somos templos del Espíritu Santo. Y cuando nos reunimos es ¿para qué? Para alabar y bendecir a Dios y agradecerle el sacrificio que su Hijo hizo por nosotros. Y que nos tiene aquí para que demos testimonio a otros que van en el camino ancho y espacioso y que son objetos del infierno. Y dice la Escritura, líbrenlo, que no vaya el alma de ese prójimo tuyo al infierno. Que tu esposa no vaya al infierno, aunque te trate mal. Háblale del Evangelio. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que eso es, entonces, uno va regenerando. Y a medida que uno tiene, como dice Juan en su carta, en la primera carta, y así es como tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada día nos llenamos de la fuerza de lo alto de Dios, y eso es regenerativo, ¿verdad? Va subiendo. Y cuando uno ha crecido ya 10, 15 años, oye, mira, ya uno actúa ya no como un bebé, sino como ¿qué? Un adulto maduro. Y a medida que va eso es necesario. Y eso es la segunda parte que vamos adquiriendo en el cuerpo, ¿verdad? Un poquito de ¿qué? De sanidad de parte de Dios en el cuerpo. Óiganlo bien, ¿verdad? Ya no en el alma. Vamos recibiendo ¿qué? Un poquito de sanidad de parte de Dios en el cuerpo. Ahora, pero ¿dónde está esa sanidad? No se ve. Ya vamos, faltan 2 puntos más. Viene la segunda parte de regenerativo, ¿verdad? Ya estamos más o menos elevaditos, ¿verdad? En el segundo punto. Pero viene entonces otra parte que muchos no la cumplen, ¿verdad? Y que hoy hay mucha rebeldía. La tercera palabra es en las Escrituras, dice la consagración, o lo que se llama sean santos. Ajá. Ahora, ¿cómo es la consagración? Porque lealtad, ¿verdad? Lealtad. Entonces viene la persona, ¿verdad? Que pasó por la justificación, la regeneración, se consagra a servirle a Dios. Es el tercer punto. Y Dios, el Espíritu Santo, lo trae. No se le olvide que en la parábola del Señor Jesucristo, en el buen samaritano. Fíjense ustedes, ¿qué hizo el buen samaritano? ¿A quién trajo? Después que lo levantó, que estaba herido, aquel hombre que lo habían atracado y golpeado, dice que le vendó las heridas. Eso es lo que es justificación y regeneración. Ahora, ¿qué hizo después? ¿Lo trajo a dónde? Al mesón. Digamos que el Señor Jesucristo nos trae entonces consagrados, sean santos entonces, y nos deja en la iglesia, que es lo que se llama mundialmente la iglesia de Cristo. Y todos los componentes, Dios nos llama en toda la Escritura, mis santos, y sean santos. Santo es cuando aprendemos que el Señor, sí, Señor, tú mandaste esto, y así dice la Escritura, yo lo obedezco, Señor. El Señor le decía, si eres mis mandamientos, yo te haré el Espíritu Santo. claro, Lo santificamos. claro, y eso es un deber, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel desobedeció y se rebeló contra Dios y no guardaron sus mandamientos. Y en las Escrituras el Señor mantiene la tónica, miren, sean obedientes. Él lo decía así, ¿cómo es que ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo os ordeno? Entonces piden, dice Santiago, piden y no tienen lo que, porque no sabéis pedir. Entonces, hermano, tenemos que ser, mira, hijos obedientes. Lo manda constantemente, hijos obedientes. Carta a los Colosenses, capítulo 3 y capítulo 4. Hijos obedientes. Yo di un ministerio el año pasado, allá en Efesios, capítulo 6, yo creo que es 4, que dice, no te canses de hacer bien. No nos cansemos de hacerle bien. Y sobre todo a los domésticos de la fe, a los de la congregación de la familia, pero también a esas personas ciegas, torpes, ignorantes. Hay que hacerle ver la luz con educación, con cultura, con comportamiento, ¿verdad? Los hijos de Dios estamos para dar testimonio. Ahora la tercera es cuando uno está, hermano, buscando la santidad para comprender. ¿Cómo es eso? Oye, la sanidad en mí, en mi cuerpo que está maldito. Bueno, el Señor dice primero, bueno, ok, conságrate. A medida que yo me consagro,
en la congregación, obedeciendo al Espíritu Santo, mi vida va dejando todo aquello quemado, es decir, regenerándome. Eso es lo que es consagración. Cada día que yo vengo y el Espíritu Santo ve, ajá, viniste hoy domingo, oye, el ángel, aquí hay una multitud de ángeles actualmente, mira, todos los que somos creyentes están anotando lo que tú dices, lo que tú ves, lo que tú piensas. Y el Espíritu Santo escudriña nuestra mente y nuestro corazón, cómo nos comportamos. Anótame esto aquí, porque como tenemos que ir al tribunal de Cristo, ¿verdad? Todos daremos razón de lo que hayamos hecho malo o bueno. Por eso es que tenemos que cuidarnos. Claro, la semana pasada extenderé eso. Y esto es lo que se llama la consagración, que es el tercer punto. Viene para así machacarlo y la semana que viene lo ampliaremos. Es lo que se llama entonces después de la santificación, que el Señor viene y nos busca y nos arrebata a la iglesia y nos lleva allá al paraíso. ¿Qué es lo que llama eso? Después que nos evalúe, como ustedes lo saben, yo se lo he explicado, viene lo que se llama la glorificación junto con el Señor Jesucristo. Apocalipsis 19, la iglesia sin mancha, sin arruga, que viene con el Señor Jesucristo a establecer su reino. Entonces venimos nosotros, ¿verdad? En sanidad divina del alma, en sanidad divina en el cuerpo. Ahora, ¿cómo es el cuerpo que adquirió esa sanidad divina? Eso lo veremos la semana que viene, si el Señor lo permite. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces allá veremos cómo se entiende eso. ¿Qué es eso? La sanidad del cuerpo, sanidad divina, hermano. Sí, hay que tocarla y hay que saberla. Pero ¿cómo se adquiere eso? Sí, lo veremos con las escrituras. Y ustedes van a decir, ay, pero yo pasé por aquí y pasé por aquí, no me he dado cuenta. Pero se van a dar cuenta si el Espíritu Santo lo permite, que lleguemos el domingo que viene, si es su santa y bendita voluntad. Que Dios bendiga las escrituras. Amén. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.